Hola, hoy vamos a presentar una funcionalidad de ViaWare 360 que es la de crear encuestas que pueden ser utilizadas internamente por los usuarios de consola o enviarse como correo electrónico a los contactos. Existen dos tipos de encuestas. La primera de ellas es la encuesta contacto casos. Este tipo de encuesta se enfoca en encuestas internas a ser respondidas por parte de un usuario estando ubicado dentro de un caso. Son encuestas que pueden ser utilizadas para recibir retroalimentación por parte de los usuarios de la consola. El otro tipo de encuestas es la encuesta de enviar por correo. Este tipo de encuesta se utiliza para enviar por correo electrónico el enlace de la encuesta para que sea respondida por el contacto. La encuesta que se envía por correo electrónico está asociada a un caso del contacto. La URL que recibe el contacto contiene datos relacionados como el caso, la encuesta, el contacto y el usuario. Para la creación de encuestas contacto casos, las encuestas de este tipo se visualizan en la pantalla Encuestas dentro de la vista de un caso y únicamente se listarán cuando existan encuestas en estado activo y que estén vigentes. Para crear una encuesta del tipo contacto casos, realice los siguientes pasos. Primero vamos a ingresar al navegador al menú Otros, Encuestas. En este menú se visualizará el listado de encuestas que están previamente creadas en la consola de ViaWare 360. Luego vamos a hacer clic en el botón Crear. Vamos a llenar los campos del formulario de creación de encuestas descrito en la tabla y luego vamos a hacer clic en el botón Guardar. Por otro lado, tenemos la creación de encuestas enviar por correo. Las encuestas del tipo enviar por correo permiten encuestar a los contactos vía correo electrónico. Este tipo de encuestas puede ser accedida a través de una lista de chequeos como parte del proceso de atención de un caso. Al momento que un usuario marque la tarea de la lista de chequeos, ViaWare enviará al contacto un mensaje de correo electrónico incluyendo en el cuerpo del correo el enlace a una encuesta en una página web. Al crear una encuesta del tipo enviar por correo, se debe tener en cuenta el siguiente orden para enviar correctamente una encuesta por correo electrónico al contacto de un caso. Primero vamos a crear la encuesta del tipo enviar por correo. Luego vamos a crear la plantilla de encuesta y asociarla a la encuesta anterior. Y por último vamos a crear y editar una lista de chequeos para agregar una tarea del tipo encuesta y asociarle la plantilla de encuestas anterior. A continuación vamos a ver cuáles son los pasos para crear una encuesta enviar por correo. El paso número 1 es crear la encuesta. Para crear una encuesta del tipo enviar por correo, realice los siguientes pasos. Primero vamos a navegar al menú Otros, Encuestas. En este menú se visualizará el listado de encuestas que están previamente creadas en la consola de ViaWare 360. Vamos a hacer clic en el botón Crear. Vamos a llenar los campos del formulario de creación de encuestas descrito en la tabla y luego vamos a hacer clic en el botón Guardar. Una vez creada la encuesta, se habilita la opción de agregar las preguntas asociadas a la encuesta. El paso 2 es plantilla de encuestas. Para crear una plantilla de encuestas, realice los siguientes pasos. Vamos a navegar en el menú Procesos y vamos a ingresar en Template Encuestas. Luego, en este menú se visualizarán todas las plantillas de encuestas que se han creado en la consola de ViaWare 360 y la encuesta a la que está asociada cada plantilla. Luego vamos a hacer clic en el botón Crear. Vamos a ingresar el nombre de la plantilla en el campo Nombre. Este nombre es el que aparece en las tareas de la lista de chequeo cuando se está configurando el envío de una encuesta por correo electrónico. Luego vamos a ingresar el texto del asunto que tendrá el correo que recibirá el contacto en el campo Asunto del correo. Puede utilizarse campos dinámicos en el texto del asunto.
En el campo encuesta seleccione la encuesta asociada a la plantilla que se está creando. Para tener en cuenta, las encuestas que se listan en este campo solo serán encuestas del tipo enviar por correo que están activas y vigentes. Por último, vamos a agregar el código HTML que requiera para personalizar el correo de invitación a contestar una encuesta. Por defecto, la consola muestra un código estándar, pero puede ser personalizado para ajustarse a las necesidades del negocio. Por último, el paso 3 es el de listas de chequeos para encuesta. Para agregar tareas de envío de encuestas a lista de chequeos, se deben realizar los siguientes pasos. Primero vamos a navegar a Procesos, Lista de chequeos. Luego vamos a ingresar o crear una nueva lista de chequeos. En la sección de tareas vamos a hacer clic en el botón Crear para agregar una tarea nueva a la lista de chequeos. Vamos a ingresar el nombre de la tarea en el campo Descripción. En el campo Tipo Tarea vamos a seleccionar el valor de la encuesta. En el campo Nombre seleccionamos la plantilla de la encuesta que se enviará al contacto. Luego voy a ingresar las fechas del campo Orden que permiten reordenar las tareas y luego vamos a hacer clic en el botón Guardar. Las listas de chequeo apoyan la gestión de los usuarios ya que permite hacer una verificación asociada a los pasos de los procesos de los casos. Las listas de chequeo tienen asociadas tareas a ejecutar por el agente. Una de estas tareas puede consistir en el envío de una encuesta de satisfacción por correo electrónico y hace parte de las actividades que se deben completar para enviar encuestas a los contactos. Características sobre el uso de campos dinámicos en las plantillas de encuesta. Aplica para el correo enviado al contacto solicitando completar la encuesta. Contempla campos nativos y personalizados del caso asociado a la encuesta. Contempla campos nativos y personalizados del contacto, cuenta y usuarios asociados al caso de la encuesta. Y los campos se configuran en la plantilla de correo de encuestas y se reemplazan los valores al momento de enviar el correo. Como nota podemos decir que cada encuesta solo puede tener una plantilla de encuestas asociadas y también que una encuesta que no esté vigente no afecta el envío de encuestas por correo electrónico a los contactos, pero no podrá ser seleccionada en la configuración de las plantillas de encuesta. Uso de campos dinámicos en las plantillas de encuesta. Las plantillas de encuesta se pueden enriquecer utilizando campos dinámicos tanto estándar como personalizados de los objetos de casos y de los contactos, cuentas y usuarios asociados a los casos. De esta forma, cuando un agente de atención acciona el envío de una encuesta de satisfacción en el caso, el sistema envía la encuesta al contacto reemplazando el valor de los campos dinámicos con el valor que tenga el objeto correspondiente. Preguntas de encuestas. La funcionalidad de preguntas de encuestas de ViaWare 360 permite elegir entre diferentes tipos de preguntas para obtener respuestas de diferentes características. Existen 3 tipos de preguntas de encuestas. La primera es las preguntas de texto. Proporcionan un espacio para que los contactos ingresen sus respuestas con sus propias palabras de forma que puedan expresar su opinión de forma más detallada sin tener que seleccionar entre opciones predefinidas. La segunda es preguntas de opciones. Proporciona a los contactos una selección de respuestas predefinidas a una pregunta, lo que permite tener un conjunto de datos fáciles de interpretar. Por último, se encuentran las preguntas de calificación. Proporcionan a los contactos la opción de seleccionar una calificación a una pregunta en un rango de 1 a 10, donde 1 sería el menor valor y 10 el valor máximo de puntaje. Para crear preguntas de texto para las encuestas, realice los siguientes pasos. Primero vamos a navegar al menú Otros, Encuestas. Vamos a hacer clic en el botón Modificar en la encuesta a la que se desea agregar la pregunta. En la sección Cuestionario, Crear pregunta, se muestra el formulario para crear una pregunta nueva. Marque la casilla del campo Obligatoria para hacer obligatoria la pregunta, de lo contrario déjela desmarcada.
Ingrese en el campo Pregunta el título de la pregunta que se le mostrará al contacto, seleccione el valor texto del campo tipo y haga clic en el botón Guardar. Para realizar cambios sobre una pregunta, clic en el botón Modificar sobre la pregunta que desea editar. Para crear preguntas de opciones para las encuestas, realice los siguientes pasos. Navegue a Otros, Encuestas, haga clic en el botón Modificar en la encuesta a la que desea agregar la pregunta. En la sección Cuestionario, Crear preguntas, se muestra el formulario para crear una pregunta nueva. Marque la casilla del campo Obligatoria para hacer obligatoria la pregunta, de lo contrario déjela desmarcada. Ingrese en el campo Pregunta el título de la pregunta que se le mostrará al contacto. Seleccione el valor Opciones del campo Tipo. Seleccione el campo Tipo de opción del valor individual si la opción será de selección única o de valor múltiple si se podrá seleccionar varios valores. Agregue las opciones de respuestas que tendrá la pregunta utilizando el botón Más. Por cada opción vamos a ingresar el título, que es el texto de la opción de la respuesta, el valor, que es el peso numérico que tendrá la opción de respuesta, y el orden, que puede mover con las flechas si desea modificar el orden de las opciones de la respuesta. Por último, vamos a hacer clic en el botón Guardar. Tenemos que tener en cuenta que para realizar los cambios sobre una pregunta, clic en el botón Modificar sobre la pregunta que se desea editar. Por último, para crear preguntas de calificación para las encuestas, vamos a realizar los siguientes pasos. Primero vamos a navegar al menú Otros, Encuestas. Vamos a hacer clic en el botón Modificar en la encuesta a la que se desea agregar la pregunta. En la sección Cuestionario, Crear preguntas, se muestra el formulario para crear una pregunta nueva. Marque la casilla del campo Obligatoria para hacer obligatoria la pregunta. De lo contrario, déjela desmarcada. Ingrese en el campo Pregunta el título de la pregunta que se le mostrará al contacto. Seleccione el valor Calificación del campo Tipo y haga clic en el botón Guardar. Para realizar cambios sobre una pregunta, haga clic en el botón Modificar sobre la pregunta que desea editar. Para que quede más claro, vamos a ver todo lo que describimos antes en la plataforma. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la instancia. Luego vamos a recorrer el menú hasta la opción Otros y de ahí vamos a ingresar a Encuestas. Una vez que ingresamos a la pantalla de encuestas, vemos que por un lado tenemos varias encuestas creadas y por otro lado también podemos crear una nueva. En nuestro caso vamos a crear una nueva, ingresando por el botón de Crear encuesta. Una vez que ingresamos a crear una nueva encuesta, vemos que hay varios campos que hay que llenar. Como vemos a continuación, vamos a ir llenando cada uno de ellos para hacer una prueba de encuesta. Como vemos acá, vamos a ingresar algunos datos. Algo a tener en cuenta es que, como habíamos dicho antes, tenemos dos tipos de encuesta. Una que es la encuesta de contacto casos y la otra que es la de enviar por correos. En el momento en la creación es donde vamos a elegir qué tipo de encuestas vamos a realizar. Para el primer ejemplo, vamos a realizar la de contacto casos. Una vez que hemos cargado toda la información, vamos a ir al botón Guardar para poder guardar esa nueva encuesta que hemos creado. Una vez que creamos la encuesta, ingresamos a la pantalla de encuestas y podemos observar que la encuesta que hemos creado se encuentra aquí, en donde vamos a observar el nombre, el estado, el tipo de encuesta, fecha de inicio y fin y el creador. De esa misma manera en que creamos una encuesta del tipo contacto casos, podemos crear una encuesta del tipo enviar por correo. Como vemos a continuación, entonces podemos crear la encuesta que sea del tipo enviar por correo. El segundo paso después de la creación de la encuesta es ingresar a la plantilla de encuestas. Para eso vamos a ir a través del menú a la sección Procesos y de ahí a la parte de template de encuesta. Una vez que ingresamos
al sector de template encuesta, podemos observar que hay varios templates que ya se encuentran cargados. Nosotros vamos a hacer un ejemplo de un template creando uno nuevo. Como vemos a continuación, lo que tenemos aquí para cargar son el nombre del template. Podemos poner prueba, el asunto, prueba para template, y qué tipo de encuestas voy a utilizar en este template. ¿Qué encuesta? ¿La de envío por correo o las de PUC? Nosotros vamos a utilizar la de envío por correo. Además, también tenemos información de un HTML que en este caso es una información que ya viene autocompletada. Editar toda esta información y colocar la que nosotros queremos que salga en el correo. El último paso que vamos a ver es el de lista de chequeos. Para poder ingresar vamos a ir a través del menú a la sección procesos y ahí a la parte de lista de chequeos. Una vez que ingresamos vamos a ver que tenemos varias listas de chequeos ya creadas, ¿sí? Y además vamos a crear nosotros una nueva. Para poder crear, lo que nosotros tenemos es primero ponerle un nombre, por ejemplo, lista prueba. Un tipo, si es de caso de actividad, nosotros vamos a poner, por ejemplo, en el caso, y se va a habilitar para que nosotros coloquemos un proceso. Una vez que hemos completado eso, vamos a colocar una condición. Prueba de lista. Cuando está todo listo, lo que procedemos a realizar es a guardar esta nueva lista de chequeo que hemos creado. Ahora, por último, vamos a completar las preguntas que va a tener la encuesta. Lo que vamos a hacer entonces es ingresar en el menú a la opción Otros y de ahí a donde dice Encuestas. Ahí vamos a ir a la encuesta que nosotros creamos, esta encuesta de prueba, y vamos a poner Modificar. De esta manera se abren las opciones para poder cargar todas las preguntas que va a tener esta encuesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es primero marcar si es obligatoria o no esa pregunta. Después está el espacio para colocar la pregunta que nosotros queremos. Y luego el tipo de pregunta que vamos a hacer. Para el primer caso, que es el de preguntas, el de texto, en este caso, para este tipo de preguntas lo que hacemos es que en un espacio que nosotros vamos a dejar, vamos a hacer que el contacto ingrese la respuesta con sus propias palabras. Después, otro tipo de preguntas son las de opción. En este tipo de preguntas, lo que le proporcionamos a los contactos es la posibilidad de seleccionar una o varios valores entre un listado de opciones. Y la tercera de ellas, que es la de calificación, es aquella que le proporcionamos a los contactos la opción de seleccionar una calificación a una pregunta, que tiene un rango que va desde 1 hasta 10, donde 1 es el menor valor y 10 es el puntaje máximo. De esta forma, una vez que hemos cargado todas las preguntas que van a ser parte de la encuesta que nosotros hemos creado, se da por finalizada la creación de esta encuesta. Esperamos que esta información haya sido de utilidad y te invitamos a que te inscribas a nuestros cursos en la Academia de ViaWare sin ningún costo.